Hola, soy Víctor Mulder y junto a Omar Sheikh y Facundo Viveros formamos el grupo 1 de este trabajo práctico sobre tipos de soldadura para el taller de mantenimiento y montaje industrial. Nosotros vamos a presentar los siguientes tipos de soldadura: soldadura fuerte y blanda, soldadura por arco eléctrico y soldadura oxiacetilénica. Soldadura fuerte y soldadura blanda. Bueno, la soldadura fuerte consiste en el proceso de unir dos metales a través del contacto de estos y añadiendo posteriormente un metal de aportación. Cabe destacar que para este proceso, para la soldadura fuerte, el metal de aportación debe tener una temperatura de fusión, que sería cuando se vuelve líquido, mayor a 450 grados centígrados y menor a la temperatura de fusión de los metales base, que serían las piezas a soldar. Bueno, el procedimiento de la soldadura fuerte consiste en calentar ampliamente las dos piezas y luego añadir el metal de aportación, que al entrar en contacto se derrite instantáneamente, se fusiona y se traza sobre la unión de los metales base. Por efecto de la capilaridad, que sería este recorrido del material de aportación, del metal de aportación, en la unión de los metales base. La soldadura fuerte lleva este nombre por su alta fortaleza y ductilidad. Incluso la zona de unión es igual o más fuerte que los metales que se soldaron. También se destaca por su homogeneidad en la unión, que conlleva un buen acabado estético y estanqueidad a la hora de contener fluidos. Por otro lado, la soldadura blanda se distingue de la soldadura fuerte por el simple hecho de que el metal de aportación tiene una temperatura de fusión menor a la que vimos en la soldadura fuerte, es decir, menor a 450 grados centígrados. La soldadura por soplete es uno de los procedimientos de soldadura fuerte más utilizados, en volúmenes de producción pequeños o en operaciones especializadas. Hay distintas clases, como lo son manual, semiautomático y automático, que varían según la intervención del operador sobre el soplete. Con el soplete calentamos los metales base o las piezas a soldar para luego aplicar el metal de aportación. Si vamos a soldar un ensamblaje pequeño, debemos calentar toda la dimensión del ensamblaje. Ahora, si vamos a soldar un ensamblaje grande, solo calentamos una amplia zona alrededor de la unión del ensamblaje. Es importante y hay que tener en cuenta que hay que calentar lo más uniformemente posible los dos metales base a unir, para que juntos puedan llegar a la temperatura de fusión del metal de aporte. En la soldadura por soplete hay una variedad de combustibles disponibles, como por ejemplo gas natural, acetileno, propano y propileno, que combustionan con el oxígeno o el aire. Un equipo de soldadura por soplete consta de las garrafas contenedoras de los gases de combustión, las válvulas reguladoras de apertura para las garrafas, que regulan el pasaje, las mangueras, que son las vías de pasaje de la garrafa al soplete, las entradas al soplete, las válvulas reguladoras de apertura y cierre en el soplete, que también regulan el pasaje, el cabezal o mango del soplete donde el usuario agarra el soplete, la tuerca de unión que sirve para unir la cámara de entrada al soplete junto a la cámara de mezcla o mezclador. El mezclador que sirve para que los gases reaccionen, es la cámara donde reaccionan. La boquilla que es por donde sale la llama. El sistema antirretroceso que se ubica antes del soplete y sirve para que los gases no vuelvan por la manguera. Y la válvula cortafuego que evita el riesgo de explosiones. También tenemos la soldadura mediante horno, que está generalizada en el mundo de la industria y que es ideal para cadenas de montaje, debido a la posibilidad de producir en masa con la consecuente reducción de los costes de fabricación. También tiene otras ventajas, que son que permite la regulación de la temperatura a la cual se realiza el proceso y que no es necesario un proceso de limpieza de las piezas acabadas.
Dentro de los hornos se suele crear ambientes idóneos, modificando el gas o eliminándolo para evitar la oxidación del metal. Las partes de una soldadura mediante horno son en el principio una mesa de alimentación en donde se depositan las piezas y luego una cinta transportadora de eslabones de alambre que se usan en los hornos continuos en donde la pieza recorre un proceso. Y luego tenemos el sistema de calentamiento, que según el tipo de calentamiento pueden utilizarse un sistema de inyección de gas inerte, que sirve para crear el ambiente perfecto dentro del horno y evitar la generación de óxido. Y si no, se usan resistencias eléctricas, que se calientan mediante el paso de corriente eléctrica. Luego calefacción mediante gases, tenemos tubos de radiación y un sistema tipo mufla, que es una cámara cerrada de materiales refractarios. Y por último tenemos una zona de refrigeración por agua, en donde se enfría el material a soldar a una temperatura de 100 a 150 grados centígrados, de modo que al salir nuevamente el aire ya no pueda oxidar la pieza. También tenemos la soldadura a la plata, que es el procedimiento en el cual se suelda con un fundente de aleación de plata junto con otros metales como cobre, cadmio o zinc. Este tipo de soldadura es utilizado principalmente en la industria de la herramienta, donde se usa para puntas de metal duro. El metal duro es el material compuesto por carburo de tungsteno con cobalto. Otro tipo de soldadura fuerte es la soldadura de bronce. En este tipo de soldadura se utiliza una tira de bronce o de latón recubierto con fundente para unirse con piezas de acero. Como se necesita una fuente de calor mayor, se suele usar gases como el acetileno como combustible. En esta soldadura el bronce no se fusiona, cosa que le otorga a este proceso una serie de ventajas respecto a las otras soldaduras que vimos. Por ejemplo, con la soldadura de bronce se pueden unir metales diferentes. Además, se disminuye el proceso de calentado previo de los metales a unir y mantiene la geometría de las piezas. Pero este tipo de soldadura también tiene inconvenientes, como pueden ser la pérdida de fuerza a altas temperaturas y la imposibilidad de soportar altas tensiones. También tenemos la soldadura al vacío, que esta técnica se realiza en un horno especial o cámara de vacío, en donde se extraen todos los gases presentes, creando una atmósfera perfecta para la realización de la soldadura. Las ventajas de extrema limpieza de la soldadura y de tratar térmicamente al material mientras que se realiza la unión permite la mejora mecánica y térmica en cuanto a las propiedades de las piezas finalizadas. El calor debe aplicarse mediante radiación, ya que no hay gases que transmitan el calor. La soldadura mediante horno consta de una bomba de vacío conectada eléctricamente que sirve para vaciar todos los gases presentes en el horno especial o la cámara de vacío que se utiliza. Por último, para las soldaduras fuertes tenemos la soldadura fuerte por inmersión, que es el proceso en donde se aplican preformas de metal de relleno de aluminio o pasta al ensamblaje de la pieza antes de sumergirla en un baño de sal fundida. Las partes de este sistema son el recipiente, que contiene la sal o en otro caso la soldadura fundidos, y es donde se sumergen las piezas. También cuenta con un sistema de programación que, este es existente en el caso de que sea un sistema automatizado y sirve para programar el ángulo y tiempo de inmersión que el brazo que controla va a sostener las piezas y sumergirlas en el recipiente. En cuanto a la soldadura blanda, podemos clasificarla también en los distintos procedimientos o distintos equipos de soldadura blanda, y el más utilizado es el soldador eléctrico de estaño, que convierte la energía eléctrica en calor. Este equipo de soldadura consta de una resistencia,
que es la que recibe corriente eléctrica, resiste a su paso y por ende se calienta. La resistencia está conectada a la corriente eléctrica y por ende necesita de conductores y una clavija para conectarla a la red de alimentación. Y bueno, también la soldadura consta de un mango o empuñadura, que es donde el usuario agarra la soldadura, y la punta, que es la parte que se calienta a efectos de la resistencia. En la punta se deposita el metal de aportación y en este caso el metal de aportación viene en forma de hilo o alambre en un bobinado. Además del soldador eléctrico de estaño que recién vimos, la soldadura blanda cuenta con otros tipos de soldadura que son el soldador eléctrico instantáneo o pistola de soldar, que con un transformador se calienta más rápidamente que el soldador eléctrico convencional. Luego la soldadura por inducción, que cuenta con un bobinado para calentar las piezas. Luego la soldadura por resistencia, que cuenta con unos electrodos que hacen pasar corriente eléctrica a través de ellos para fundir las piezas y unirlas entre sí. Luego tenemos la soldadura por infrarrojo y por ultrasonido, cada una respectivamente usa esa fuente de energía que le da el nombre. También tenemos la soldadura con pasta, que con polvo de aleación de metal de aporte, y fundente, que el fundente sirve para aislar el contacto del aire y eliminar los óxidos. Se aplican a la pieza y se colocan en un horno para soldar. Por último, para soldaduras blandas tenemos la soldadura con olas, que es una máquina en la que se meten las piezas que generalmente son circuitos impresos y produce olas de soldadura fundida, las cuales sueldan este circuito impreso con los componentes que van en la superficie. En cuanto a elementos de protección personal, son los mismos para los tres tipos de soldaduras que les vamos a presentar y contemplan las normas IRAM 3631, que son referidas a seguridad de soldadura, corte y operaciones similares. Estos son máscara de soldar con filtro, delantal o campera de escarne, guantes de mangas largas, botines de seguridad, gorros de soldar y protectores auditivos. La historia de la soldadura por arco eléctrico comienza con el descubrimiento del arco eléctrico, el cual fue hecho por un químico inglés en el año 1801, el cual está tratando de desarrollar unas baterías y juntó los polos de las baterías y se produjo un arco eléctrico. Años más tarde, alrededor del año 1881, un francés logró realizar la soldadura de dos piezas metálicas, también con un arco voltaico por el calor producido por un arco voltaico. Usó un electrodo de carbón, el cual era el polo negativo, y las piezas que él iba a soldar, que eran el electrodo positivo. Dos rusos que eran colegas de este francés se interesaron por el proceso y siguieron haciendo más pruebas, investigaciones, documentando, y en el año 1885 lograron hacer la primera patente de la soldadura por arco eléctrico con electrodo de carbón. Este proceso se volvió muy popular entre la comunidad científica. A pesar de ser popular, todavía tenía muchos inconvenientes, como por ejemplo la soldadura no contaba aún con una atmósfera de protección. Por lo tanto, las soldaduras, por la temperatura y por la presencia de oxígeno en el aire, se oxidaban, haciendo que era una soldadura débil. Otro inconveniente que tenía esta soldadura era que el arco voltaico generado era muy desordenado. Era muy difícil hacer que el arco voltaico se genere en donde nosotros queríamos. Entonces era como muy difícil de soldar. Para solucionar esto hay científicos que colocaban bobinas
las cuales hacían un campo magnético y con eso trataban de conducir el arco voltaico en la zona donde se requería la soldadura. Otra solución al inconveniente era invertir la polaridad del arco voltaico, hacer que las piezas sean el polo positivo y el electrodo de carbón sea el polo negativo. Esto igual traía otros problemas, haciendo que el electrodo se desgaste más. Al desgastarse más, soltaba más partículas de carbón, que estas caían en el baño de la soldadura y contaminaban el acero, y al solidificarse quedaban uniones muy débiles. El inconveniente del desprendimiento de partículas, entre otros, hizo que en el año 1891 un ingeniero ruso reemplace los electrodos de carbón por electrodos de metal, mejorando la composición de las soldaduras. Aún así siguen persistiendo los problemas de un arco voltaico muy irregular y las soldaduras seguían resultando oxidadas por la falta de una atmósfera de protección. Estos problemas fueron solucionados por un científico y empresario sueco llamado Oskar Hellberg, quien en el año 1907 revistió a los electrodos de metal con un material refractario aglomerante, el cual tenía un punto de fusión igual al del acero. Este material aglomerante, con la temperatura del arco voltaico, se quemaba y producía gases que actuaban como atmósfera de protección, evitando que la soldadura se oxide. Además, este material era aislante, lo cual evitaba que el arco voltaico se desvíe de la punta del electrodo, que era donde estaba el metal, ya que todo el resto del electrodo era material aislante, solo la punta tenía la capacidad de producir un arco voltaico. Y así es como nació la soldadura por arco con electrodos revestidos. Clasificación. Las soldaduras de arco voltaico son el proceso de unión más utilizado dentro de la industria de los aceros, debido a la capacidad que tienen los arcos voltaicos de generar altas temperaturas en espacios muy reducidos, lo que permite la fundición puntual de los metales en la zona de la soldadura, haciendo que sea un proceso muy prolijo y haciendo que sea un proceso energéticamente muy eficiente. Desde la invención de la soldadura por arco voltaico han surgido diferentes tipos de soldadura que se adaptan a las distintas necesidades de calidades, versatilidad y costos. Algunos de los tipos son, primero, la soldadura de electrodo consumible con atmósfera de protección, que es la soldadura comúnmente llamada como MIG. Es una soldadura que tiene un electrodo continuo. Un electrodo es un alambre muy largo, lo cual permite que sea bastante automático el proceso de soldadura, y es muy utilizado en la fabricación de carrocerías, tráileres. Es muy utilizado en nuestra zona en Oberá. Después está la soldadura de arco sumergido. Es una soldadura que se utiliza cuando se requiere generar un arco de alto amperaje. Es una soldadura cuyo arco se desarrolla sumergido en un fundente. Este fundente atrapa los gases que emite este proceso de soldadura, también atrapa todo lo que son los rayos UV, por lo tanto no se necesita la máscara para poder soldar, y se puede trabajar con altos amperajes cuando se requiere una penetración alta en las piezas a soldar. Después está el proceso de soldadura de electrodo no consumible con atmósfera de protección, que es comúnmente llamado como la soldadura TIG. Es una soldadura con una muy buena terminación. Se usa para soldar chapas finas, se usa para soldar acero inoxidables y aluminio. Es una soldadura muy costosa también por la cantidad de gas que requiere y por la lentitud de la soldadura. Requiere muchas horas de trabajo para hacer una soldadura, pero es de la mejor. La soldadura de arco con electrodo metálico revestido
es la de las soldaduras más utilizadas debido a su versatilidad y simpleza. No requiere de gases de protección ni ningún aparato muy complicado para poder funcionar. Los componentes necesarios para hacer estas soldaduras son una fuente de alimentación, que es un componente encargado de transformar la energía del entorno en una corriente continua adecuada para generar nuestro arco voltaico. Existen de tres tipos las fuentes. Pueden ser la fuente tipo generador, que lo que hace es transforma una energía mecánica en una corriente continua de alto amperaje. Puede funcionar por medio de un motor a combustión que hace girar el generador de esta corriente continua, o también con un motor eléctrico podemos mover nuestro generador y así producir la corriente que necesitamos para nuestro arco. Después están las fuentes tipo transformador, que lo que hacen es toman la energía de la red eléctrica y la transforman en una corriente continua de alto amperaje. Por último está el método inverter, que es un método que nos permite reducir el volumen del equipo de soldadura, hace que sea un equipo más compacto. Para esto lo que se hace es a la energía de red se la transforma en corriente continua por el medio de un rectificador de onda completa. A esta corriente continua, por medio de un inversor, se genera otra vez una corriente alterna, pero ahora de altísima frecuencia, del orden de los 20.000 Hz o 50.000 Hz. Se genera esta corriente de altísima frecuencia y ahora sí se introduce esta corriente adentro de un transformador que al estar trabajando en frecuencias tan altas no requiere que el transformador sea tan grande, lo que nos permite tener un transformador muy pequeño. Otro elemento de la soldadura es la pinza portaelectrodos, que es el elemento que nos ayuda a guiar al electrodo sobre la posición donde queremos realizar la costura de soldadura. Es ideal que esta pinza sea liviana para evitar la fatiga del brazo del soldador después de una jornada larga de trabajo. También debe ser una herramienta donde se pueda sacar y poner fácilmente los electrodos. Además, esta conviene que esté completamente aislada para evitar que toquemos sin querer alguna parte de la mesa donde estamos soldando y se genere un arco voltaico entre la pinza y algún objeto que pueda llegar a estar conectado a la masa de la soldadura. La pinza de masa es el elemento encargado de transmitir la corriente eléctrica que nos provee la fuente de alimentación a la pieza que vamos a soldar. Esta puede ser una pinza o también puede ser un borne abulonado a la mesa de trabajo, el cual va a transmitir la corriente eléctrica a la pieza para así poder generar el arco entre la pieza y el electrodo de la soldadura. Esta masa va a transferir la polaridad inversa a la que transmitirá la pinza portaelectrodo. Por último está el electrodo, que es el encargado de producir el arco voltaico que va a fundir el material de las piezas a soldar y al mismo tiempo va a actuar como material de aporte. El electrodo está compuesto por un alma de metal revestida por un material aglomerante, el cual con la temperatura del arco voltaico combustiona y despide gases que van a actuar como atmósfera de protección para el arco voltaico y evitar que la soldadura se oxide. Además, el recubrimiento, al ser un material aislante, no va a permitir que el arco voltaico se desvíe a otras partes del electrodo que no sea la punta, debido a que la punta es la única parte expuesta de metal y la única capaz de provocar un arco voltaico. Existen varios tipos de electrodos de acuerdo a las necesidades de la soldadura. Existen los electrodos de tipo celulósico, que están compuestos en su mayoría por materia celulosa. Después existen electrodos ácidos, que están compuestos en su mayoría por óxidos de hierro. Estos electrodos se utilizan muy poco y donde se utilizan es en la industria de la construcción.
Después están los electrodos de rutilo, que son los electrodos más utilizados, los cuales están formados en su mayoría por rutilo. El rutilo es un componente que está compuesto básicamente por óxido de titanio. Y por último están los electrodos básicos, que son unos electrodos que dejan una soldadura de la más alta calidad, pero son electrodos con un arco muy inestable, lo que hace que sea muy difícil de trabajar con estos electrodos. Es decir, se necesita un soldador muy experimentado para poder soldar con este tipo de revestimientos.